En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Victoria sobre la muerte 2, parte 4. Me alegro de estar con usted para continuar estudiando un tema que es de vital importancia para cada uno de nosotros. El tema de la victoria sobre la muerte. Ayer inicié un tema que siempre cautiva la imaginación del hombre. ¿Qué después de la muerte? Vimos algunos cuadros que da la Biblia de lo que pasa a las almas de los hombres después de la muerte, al pasar al mundo invisible. Notamos que ciertas características aparecerán en varios pasajes. Primero, no había ninguna evidencia de que las almas en el Seol tuvieran conocimiento de lo que sucediera en la tierra. Segundo, tenían un registro de las condiciones previas en la tierra. Tercero, había una persistencia significativa de la personalidad. Cuarto, había reconocimiento de una persona a otra. Quinto, había comunicación entre una persona y otra. Sexto, había conciencia de las condiciones presentes en el Seol. Séptimo, había un tipo de correspondencia entre el estado de las almas que están en la tierra y su estado en el Seol. Por ejemplo, los que eran reyes en la tierra todavía eran reconocidos como reyes en el mundo invisible. Sin embargo, había una característica principal que fue revelada después por Jesús mismo en la historia de Lázaro y el hombre rico. Y es que había una separación completa y permanente entre las almas de los justos y las almas de los injustos. Las almas de los justos estaban en un lugar de descanso llamado el seno de Abraham, pero las almas de los injustos estaban en un lugar de prisión y tormento. Hoy voy a explicar cómo después de la muerte de Jesús, mientras su cuerpo yacía en la tumba, su alma descendió al Hades y como resultado hubo ciertos cambios importantes y permanentes. El relato de esos eventos se encuentran principalmente en la primera epístola de Pedro. Necesitamos ver dos declaraciones distintas. Primero veamos en primera de Pedro capítulo 3 versos del 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Eso habla de Cristo en el espíritu, no en su cuerpo, descendiendo al Hades, y dice que predicó o es una plataforma de los espíritus que estaban en prisión. Eran aquellos que habían desobedecido a Dios y roto las leyes en los días de Noé. El segundo pasaje está en primera de Pedro 4, verso 6. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esto no es lo mismo en cuanto a la declaración anterior. Hay una diferencia importante. Las palabras en griego son diferentes. En el primer pasaje Jesús hizo una proclama, pero en el segundo pasaje el Evangelio fue predicado. El Evangelio es por supuesto las buenas noticias que se centran siempre alrededor de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que les pasó exactamente? Yo creo que fue de la siguiente manera. Veamos primero lo que le pasó a los creyentes justos en el seno de Abraham. Jesús les llevó buenas nuevas, el Evangelio. Las buenas noticias eran el precio del pecado que ya había sido pagado con mi muerte y mi sangre derramada. Consecuentemente, Dios está preparándoles para darles el perdón completo y para liberarlos de ese lugar de espera. Sus cuerpos habían sufrido la penalidad del pecado, la cual es la muerte, pero sus almas recibieron el perdón de Dios a través de su fe en Jesús. Veamos ahora lo que le pasó a los injustos en prisión. Jesús les hizo una proclama. Hasta donde yo sé, la Biblia no dice cuál fue esa proclama. A mí me gusta ponerlo en esos términos. Jesús dijo, este lugar ahora está bajo una nueva autoridad. ¿Por qué dijo esto? Veamos lo que Jesús le dice a Juan en la isla de Patmos, donde se le aparece en su gloria, en Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome,
No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con su muerte y su sacrificio expiatorio, Jesús ganó los derechos que tenían esos dos ángeles satánicos, la muerte y el Hades. Las llaves de ese lugar de prisión, consecuentemente de allí en adelante Jesús tenía el derecho y la capacidad para soltar a los que habían sido perdonados y liberados. Eso lo hizo cuando salió del Hades y subió al cielo. Se llevó con él a las almas liberadas que habían estado en el seno de Abraham. Efesios 4, del 8 al 10 se refiere a esto: subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad. Los que estaban cautivos en el Hades se hicieron cautivos de Jesús por su sacrificio expiatorio y por el precio que pagó con su sangre derramada. Él obtuvo todo el derecho para liberar a los cautivos y llevárselos consigo cuando ascendió al cielo. Pablo aclara que esto es a lo que se refiere porque dice en los siguientes 2 versículos: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que Jesús, después de haber descendido a la parte más baja de la tierra y llevar las buenas noticias de liberación de los cautivos en el seno de Abraham, le soltó usando las llaves de la muerte y del Hades, las cuales él ha recibido, y cuando subió al cielo, en la presencia de Dios los llevó consigo. Eso está descrito también en Mateo 27, versos del 51 al 53, donde habla de la muerte de Jesús en la cruz y de los eventos que siguieron. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esa es la primera resurrección de creyentes que está registrada. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esa es la multitud de cautivos que Jesús liberó. Hebreos 11:40 habla de los santos del Antiguo Testamento en comparación con los santos del Nuevo Testamento, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, los santos del Nuevo Testamento, para que no fuesen ellos los santos del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. Solamente después de la muerte y resurrección de Jesús, podían entrar los santos del Antiguo Testamento en el lugar en que había creído y esperado ver cumplido, que fue recibido cuando Jesús bajó a su lugar de prisión y los liberó y se los llevó con él. El resultado de la muerte y la resurrección de Jesús y de los eventos que hemos estado viendo, toda la situación para los creyentes justos ha cambiado radicalmente desde ese entonces. Desde ese tiempo los justos ya no descienden después de su muerte a ese lugar de espera y de cautiverio, sino que tienen acceso directo a la presencia de Dios en el cielo. El primer ejemplo claro de esto es el primer mártir, Esteban. Su martirio fue descrito en Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y luego nos dice en los versículos 59 y 60, dice así: Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Veamos aquí que justo antes de la muerte Esteban tuvo una visión muy clara del más allá en los cielos. Él vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y él sabía que allí era donde se dirigía. Su oración fue: recibe mi espíritu. Él no bajó al Hades, sino que su espíritu fue llevado directamente a la presencia del Señor. Veamos el testimonio de Pablo en 2 Corintios 5, 6, 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vemos que para Pablo había dos alternativas. Mientras estuviera a gusto en su cuerpo, estaría ausente del Señor, pero en el momento en que se volviera ausente de su cuerpo, estaría presente con el Señor. No había duda de que no bajaría al Seol o al Hades. Nuevamente su testimonio en Filipenses capítulo 1, versos del 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Había dos alternativas claras para Pablo. Una era permanecer viviendo a la carne, que beneficiaría a los cristianos con quienes trabajaba, y la otra era partir para estar con Cristo, que él prefería.
La muerte de Jesús en la cruz y la sangre derramada que compró nuestra redención ha cambiado radicalmente el destino de los creyentes justos desde hace tiempo. Desde tiempo no es cuestión de bajar al Seol y esperar ahí en el seno de Abraham, la hora de liberación y redención. A través de la fe en Jesús, los espíritus de los justos, habiendo sido justificados con su justicia, redimidos con su sangre, tienen el acceso inmediato al cielo. Y está revelado en el libro de Apocalipsis, que hay un paraíso, un huerto de descanso en el cielo al que tienen acceso estas almas de los justos. Voy a concluir hoy con el pasaje de 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte y la resurrección de Jesús le quitó la victoria y el aguijón a la muerte. Que agradecidos debemos estar con Dios por todo lo que se ha comprado por nosotros con la muerte de Jesús. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Estaré con ustedes mañana a la misma hora. Hoy hemos visto qué le pasa a las almas de los justos después de la muerte del cuerpo. Mañana veremos la siguiente fase del gran programa de Dios, la unión del cuerpo y el alma en la resurrección.